Buen día, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver el procedimiento administrativo provincial y municipal. Ustedes seguramente ya vieron el procedimiento administrativo nacional. Bien, en la provincia de Buenos Aires, si bien se respetan los principios, los elementos, tiene características similares, ya que la mecánica es parecida, tenemos que tener en cuenta ciertas particularidades. Como ustedes ya saben, tenemos que distinguir procedimiento de proceso. Procedimiento es el camino que yo tengo que recorrer ante la propia autoridad administrativa y proceso son los trámites, los pasos que yo tengo que cumplir para poder obtener una decisión ante un juez, una sentencia judicial en el último caso. ¿Por qué yo tengo que recorrer un camino ante la propia autoridad administrativa? ¿Por qué? Primero, la administración, para poder manifestar su voluntad, para cumplir sus cometidos y en los casos que necesita cumplir con sus funciones y expresar su voluntad, lo tiene que hacer a través de un camino que está previsto en las normas. Pero por otro lado, si una persona tiene que pedir algo, o si quiere reclamar o impugnar una decisión administrativa, lo va a hacer a través de este procedimiento. ¿Qué es lo importante? Que a diferencia del reclamo de un derecho que yo quiero hacer en el ámbito privado, yo puedo ir directamente al juez. Si me incumple la contraparte, voy ante la justicia. Puedo presentar una carta de documento, pero en general yo lo puedo hacer directamente ante la justicia. En cambio, la administración pública tiene un privilegio y es el del reclamo previo. ¿Esto qué implica? Que antes de ir a sede judicial, yo tengo que hacer esa reclamación ante la propia autoridad administrativa. Y este camino que yo tengo que recorrer está normado y es obligatorio. Si yo no lo cumplo, estoy incumpliendo un requisito que es necesario para que el juez me admita a tratar la cuestión judicial, la pretensión. Estos requisitos de admisibilidad, que son pasos previos y necesarios para que se trate el fondo de la cuestión en sede judicial, básicamente son el agotamiento administrativo, este reclamo administrativo previo, y el plazo de caducidad. Tengo un plazo más corto al de prescripción y que yo tengo que cumplir. Después hay otros, por ejemplo el pago previo, cuando se trata de obligaciones tributarias, de dar sumas de dinero, yo tengo que pagar lo que yo quiero discutir antes de ir a la justicia. Y este agotamiento de la vía también lo puedo sustituir en caso de que la administración no me responda a través de una figura que se llama el silencio. Pero a lo que nosotros nos importa, el agotamiento de la vía, el reclamo administrativo previo, implica un procedimiento administrativo. Esto requiere el análisis de distintas normas. Primero, la materia administrativa en el ámbito provincial está regulada en la Constitución provincial. El artículo 166, último párrafo, prevé la creación del fuero contencioso administrativo. Cuáles son las causas que van a tramitar ante esos tribunales, pero también prevé un principio que dice que la ley debe establecer los supuestos en que sea necesario agotar la vía administrativa. Establece un principio de excepción. Dice, yo puedo recurrir a la justicia y como excepción tengo que agotar la vía. Es decir, esta reclamación administrativa previa se establece como principio de excepción. Pero las normas procesales en materia administrativa están reguladas en el Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley 12.008, que estableció un principio inverso. Dice que será necesario agotar la vía administrativa en todos los casos, salvo en los supuestos de excepción que prevé el artículo 14. En lo que a nosotros nos importa, si hay un acto administrativo, en general, debe agotarse la vía, es decir, tengo que hacer un reclamo administrativo previo. Si hay una decisión administrativa, yo tengo
que primero recurrir a la administración, agotar todos los trámites hasta llegar a la autoridad con competencia resolutoria final, y después ir a la justicia. Esto implica tener que cumplir esos pasos procedimentales. Bien. Entonces, resumiendo, yo cuando tengo un acto administrativo, tengo que agotar la vía, tengo que ir a sede administrativa, iniciar esos reclamos administrativos. ¿Dónde está regulado esto? En normas de procedimiento administrativo. Dijimos que el procedimiento administrativo es todo el camino que tiene que recorrer la administración para dictar un acto. Cuando yo quiero impugnar un acto que me perjudica, que me genera un gravamen, tengo que hacerlo conforme a esas normas de procedimiento. Como dijimos, es obligatorio. ¿Por qué? Porque si no, no puedo recurrir ante el juez. Tengo un plazo corto, una vez que tengo el acto resolutorio final, de la autoridad máxima, de la autoridad administrativa que yo tengo que discutir, porque me ocasiona un gravamen, a mí, a mi cliente, a quien tengo que asesorar en la administración pública, digamos. Yo tengo que cumplir, la administración debe cumplir esos pasos procedimentales, y las personas, los administrados, tienen que recurrir conforme a esas normas. Entonces, como dijimos, estas normas de procedimiento, estamos en el ámbito provincial. La provincia de Buenos Aires tiene una estructura integrada territorialmente por autoridades provinciales y por municipios. Nosotros podemos tener cuestiones que tenga que resolver el municipio y otras la provincia. Por eso, tenemos que tener en cuenta que estas normas procedimentales pueden pertenecer a las municipalidades o a la provincia. ¿Dónde están reguladas? Bien, en la provincia de Buenos Aires hay una norma general de procedimiento administrativo, que es el Decreto Ley 7647 del 70. Esta norma tiene más de 50 años y fue dictada en época de facto, pero tuvo algunas modificaciones pequeñas y se mantiene vigente. ¿Esto qué implica? Que esta norma, que fue creada por una organización básicamente de carácter escrito y en papel, hoy en día, y a través de la tecnología, tuvo modificaciones a través de normas que vamos a ver que generan la articulación del trámite digital con el escrito. Pero básicamente esta norma del año 70 establece los requisitos que nosotros debemos cumplir, o que la administración debe cumplir, para dictar sus manifestaciones voluntarias, sus actos administrativos, y cómo debo impugnarlos a través de un trámite básicamente escrito. Este decreto de ley 7647 del 70 tiene las normas básicas para llevar adelante el procedimiento administrativo provincial. Esta norma general se aplica supletoriamente. Y también podemos encontrar regímenes especiales, por ejemplo, la Ley de Empleo Público, la 10430, el Estatuto del Docente, la Ley 10.579, el régimen previsional de la provincia de Buenos Aires, el Decreto de Ley 9650 del 80, la Ley de Policía. Hay normas, hay leyes que establecen procedimientos especiales básicamente de impugnación. Y supletoriamente se aplica la Ley de Procedimiento Administrativo de la provincia de Buenos Aires. Como les dije, hay cuestiones que se regulan a través de normas municipales. La provincia, también en época de facto, 10 años después de la Ley de Procedimiento Administrativo Provincial, dicta una norma procedimental general, la Ordenanza General 267 de 1980. Esta Ordenanza General toma el nombre de la fuente normativa legítima que, a nivel municipal, que es la ordenanza, pero en un gobierno de facto, dictado por las autoridades no constitucionales, se denomina ordenanza general y rige para todas las municipalidades. La norma de procedimiento en el ámbito municipal fue dictada por un gobierno de facto y un gobierno de facto provincial, y rige para todas las municipalidades. Alguna dictó una norma de procedimiento propia.
por ejemplo, la Municipalidad de Morón, que dictó la ordenanza 11.654 del 91 y que rige el procedimiento administrativo municipal en Morón. Entonces, tenemos que verificar en cada municipalidad si existe una ordenanza procedimental propia. Si no rige, la ordenanza 267 del 80. Entonces, vamos a tener un régimen general de procedimiento en el ámbito provincial que está enmarcado en el Decreto Ley 7647 del 70 y a su vez puede haber regímenes especiales procedimentales. Y uno que regula las municipalidades, que es la Ordenanza General 267 del 80, y a su vez cada municipalidad puede dictar una ordenanza procedimental. Bien. Y también, dentro de las municipalidades puede haber regímenes procedimentales propios. ¿Cómo yo encuentro qué norma rige en cada caso? Entonces, cuando viene una persona y nos plantea un problema, que ya puede estar avanzado, ¿por qué? Porque el procedimiento administrativo no exige, a diferencia del el marco procesal judicial, la obligatoriedad del patrocinio letrado. Por lo tanto, quien se presentó ante la propia autoridad administrativa para quejarse de un acto que lo agravia fue el propio administrado. Entonces yo puedo encontrar la cuestión que me traen a consulta en un grado avanzado. Pero bueno, lo que yo tengo que pedir es primero que me cuenten el problema, los hechos, y por ahí tengo un plazo corto para poder actuar. Entonces, le pido la documentación que tenga, el acto administrativo que le fue notificado. ¿Cómo fue notificado? Para saber con qué días cuento para poder impugnar o para poder conocer el caso. Lo primero que tengo que hacer es analizar la documentación que me trae. Ver si tengo el acto administrativo. Dentro de ese acto administrativo, ver las normas que se aplican. Voy a ver tanto normas de fondo, que están vinculadas con el tema que generó el gravamen, por ejemplo, una cuestión de empleo público, si se le aplica una sanción expulsiva o correctiva, si se trata de una habilitación denegada, cuál es la norma que se aplicó, y también las normas de procedimiento. Entonces ahí voy a ver qué norma de procedimiento se aplica. Lo primero que tengo que hacer es analizar ese acto. Cuando yo veo las normas de procedimiento, voy a ver con qué plazos cuento. Entonces, lo segundo que tengo que hacer, una vez que encuadré normativamente el caso, tratar de tomar vista del expediente. Ahora vamos a ver, en el Decreto Ley 7647 está previsto el derecho a vista en el artículo 11. Entonces, al tomar vista, yo puedo pedir también copia del expediente. No está regulado en la provincia de Buenos Aires la posibilidad, como sí lo está en el ámbito nacional, la posibilidad de la suspensión del procedimiento administrativo. Yo lo tengo que pedir. ¿Por qué? Porque jurisprudencialmente la Corte receptó la posibilidad de suspender durante todo el trámite o durante el periodo de vista hasta que se le otorga la vista al administrado o a su letrado. Bien. Como dijimos, el decreto ley 7647 del año 70 tiene más de 50 años. Entonces, sobre todo, se fue modernizando la administración pública, se dictaron leyes y normas que fueron implementando e incorporando tecnologías digitales que permitieron ayornar, modernizar a la administración pública. Entonces, vamos a ver que se incorpora la firma digital en el ámbito provincial a través de la ley 13.666 del año 2007 y por ley 14.828 del año 2016 se implementa el Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública. Esta ley permite la incorporación de un sistema de gestión documental electrónico, que se llama GEDEVA, la creación de documentos electrónicos, y la posibilidad de un sistema de trámite administrativo a distancia, de la misma manera que en el ámbito nacional. Por lo tanto, podemos encontrar que determinados trámites los podemos
realizar de manera electrónica, por lo tanto tenemos que ver qué normas se aplican. ¿Dónde encuentro las normas a nivel provincial? En una página que se llama www.normas.gba.gov.ar. Acá vamos a encontrar, tenemos una búsqueda rápida y una búsqueda avanzada. Vamos a encontrar el texto original, el texto actualizado y también los fundamentos de la norma. Y abajo vamos a ver las normas complementarias. Acá si tenemos una ley vamos a poder ver el decreto reglamentario y las normas que se dictan en consecuencia. Si es una ley puede haber un decreto del Poder Ejecutivo y después resoluciones o disposiciones de los organismos de aplicación de la cuestión que nosotros tenemos que resolver. Es muy importante buscar en esas páginas. Hoy tenemos la posibilidad, la facilidad de recurrir a las páginas en los sitios web. Entonces, vamos a ver que tenemos un trámite por escrito, pero algunos tienen trámites digitales. Tenemos que ver cuáles son, por ejemplo, si yo quiero pedir una partida en el registro de las personas, vamos a ver que ahí sí se aplica el trámite a distancia. Entonces vamos a ver qué normas se aplican. Entonces la ley 14.828 del 2016, que establece este plan estratégico, que establece la posibilidad del sistema de gestión documental electrónica, los trámites a distancia, la generación de documentos electrónicos, fue reglamentado por el decreto 1018 del 2016. Todas estas normas, a su vez, tienen normas que fueron modificando y complementándolas. Después, durante la pandemia se dicta una ley, la ley 15.230 del año del 2021, que implementa la constitución del domicilio electrónico y audiencias virtuales. Entonces, dentro del procedimiento administrativo se prevé la posibilidad de crear el domicilio electrónico procedimental. Así también, a nivel judicial se creó el registro de domicilios electrónicos y hay determinados sujetos respecto de los cuales se sustituye el domicilio real por un domicilio electrónico. Esto es en el acuerdo 3989 de la Corte y que fue receptado por el artículo 12 de esta ley 15.230. A los fines procedimentales prevé la posibilidad de constituir un domicilio procedimental electrónico. Después hay una ley que me permite acceder a la documentación administrativa con una legitimación muy amplia. Prácticamente cualquier ciudadano se puede presentar demostrando un interés que quiere acceder a la documentación administrativa y esto está regulado en la ley 12.475 del año 2000. Bien. Todas estas normas regulan cómo se realizan los trámites administrativos y cómo yo puedo actuar frente a la administración. A nivel municipal, yo tengo que ver, es muy importante que las ordenanzas estén publicadas, que hayan podido ser conocidas por los destinatarios. ¿Por qué? Porque esa posibilidad de conocimiento permite que esa ordenanza tenga eficacia. Si puede ser discutida la eficacia, la posibilidad de exigibilidad, yo puedo recurrir en términos, porque no me llegó a conocimiento efectivo. Entonces es muy importante ver a través de qué mecanismo el municipio puso en conocimiento de los administrados y de los afectados esas ordenanzas. Bien, a nivel provincial existen otras normas que estructuran o determinan cómo se realizan los documentos administrativos. Por ejemplo, el decreto 300 del año 2006, que establece una guía para la gestión de las comunicaciones escritas en la administración pública. Establece los modelos, cómo se tiene que hacer un decreto, una resolución, una disposición, una comunicación entre organismos. Decreto Ley 7647 del año 70, que tiene 2 años, se hizo 2 años antes que la Ley de Procedimiento Administrativo en el ámbito nacional, tiene una diferencia. El decreto ley 19.549 del 72, la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional, tiene solo 34 artículos. ¿Por qué? Porque establece los institutos más importantes. Vamos a ver que establece los principios generales, los elementos, el mecanismo de impugnación, el sistema de nulidades, y remite
a la reglamentación administrativa la regulación de todas las otras cuestiones. Los recursos, reconsideración, jerárquico, están regulados en el reglamento. El reglamento es en 1759-72, la última versión, el último texto ordenado es a través del decreto 894-2017, que produjo también importantes modificaciones. Pero a nivel provincial no existe un decreto reglamentario. Está todo regulado en la propia Ley de Procedimiento Administrativo Provincial, lo mismo en la Ordenanza General 267 del año 80. La Ordenanza General 267 del año 80, algo que no les dije, es prácticamente idéntica, con muy pocas diferencias, al Decreto Ley 7647. Si bien se hizo 10 años después, es similar. Y en cada uno de estos textos se regula todo. El Decreto Ley 7647 tiene 138 artículos. Entonces, no tenemos en estos casos decretos reglamentarios. El Decreto Ley 7647 tiene 18 capítulos. En el primero se regulan ámbitos de aplicación, un solo artículo. En el 2, competencia de los órganos administrativos, artículos 2 a 5. En el 3, recusación y excusación. En el 4, potestad disciplinaria. 5, interesados, representantes y terceros. Muy importante, establece la legitimación, qué personas pueden impugnar ante la propia administración, el acceso al expediente a través de la vista. El capítulo 6, la constitución y domicilio procedimental. El 7, la formalidad de los escritos. El 8, el ordenamiento de los expedientes. Este también es importante porque nos va a determinar la sustanciación del procedimiento. El 9, el impulso procesal. El 10, el mecanismo de notificación. Es también importante porque acá yo me voy a enterar del acto administrativo y voy a ver si el acto tiene todos los elementos para que yo pueda comprender y entender ese acto. El 11, el de los plazos. El 12, de la denuncia. La administración tiene la obligación de buscar la verdad objetiva y yo puedo, independientemente de los recursos que puedo articular, puedo realizar denuncias ante la propia administración. El capítulo 13, los recursos. El 14, los actos administrativos. Acá establece los elementos, los caracteres. El 15, los actos de carácter general, establece un procedimiento para el dictado de actos de reglamento, de actos y actos generales no normativos. El 16, de caducidad del procedimiento. El 17, de reconstrucción de expedientes. Y el 18, normas complementarias y regímenes especiales. Como podemos ver, tiene una regulación completa del procedimiento administrativo. Dentro de este procedimiento, yo voy a destacar algunos artículos puntuales. El artículo 1 establece que regula, yo les expliqué, la norma, la ley de procedimiento no regula solamente aquello que requiera la parte, también lo que tiene que hacer la propia administración. Vimos que hay normas complementarias que le dicen cómo tiene que hacer hoy el trámite digital, las normas que establecen el estilo del tipo de, bueno, decretos si viene del Poder Ejecutivo, resoluciones si viene de un ministro, disposiciones si vienen de un órgano de grado inferior. Bien, hay normas complementarias, pero la norma madre es la Ley de Procedimiento Administrativo General, 7647 en el caso de la provincia de Buenos Aires. Entonces el artículo 1 prevé la regulación tanto de cualquier prestación que tiene que realizar la administración pública en la provincia de Buenos Aires y sus entes descentralizados, la producción de sus actos administrativos, como también para las tramitaciones administrativas. Y dice este artículo 1 en su segunda parte, esto es importante, que es de aplicación supletoria para todos los regímenes especiales. Establece una norma llave que hace que todos los procedimientos especiales, cuando no tengan algo previsto, deban regirse por el Decreto Ley 7647. Si yo vi ese acto administrativo, la notificación que contiene el acto administrativo,
y veo que tiene una norma especial, si hay algo no regulado en esa norma especial, voy a recurrir a la norma general, que es el 7647, en la provincia de Buenos Aires, para los organismos provinciales, y a la ordenanza general 267 del 80, si es una municipalidad y no tiene un procedimiento especial. El artículo 10, que es el complemento, y que establece quiénes están legitimados, quién puede pedir a la administración, prevé en el primer paso, en el primer párrafo, que la actuación administrativa puede iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona o entidad pública o privada. ¿Pero en qué caso? Cuando tenga derecho o interés legítimo. Esta norma, que es del año 70, respondía a una concepción limitada de quién podía recurrir ante la administración, y más limitada a quién podía ir a la justicia, porque antes del Código Procesal Contencioso Administrativo, producto de la reforma constitucional de 1994, la ley 12.008, regía el Código Varela. El Código Varela venía en 1905, y que regió durante prácticamente 100 años, preveía solamente, esto fue hasta el año 95 que hubo un cambio jurisprudencial, la protección de los derechos subjetivos. ¿Quién tenía un derecho exclusivo y excluyente que naciera del reconocimiento de una norma de carácter administrativo? Ese podía ir a la justicia. Y solamente quien alegara un derecho subjetivo de interés legítimo podía ir a sede administrativa para reclamar ante la propia administración. Esto cambió. ¿Por qué? Porque el artículo, la reforma constitucional hizo que ante la justicia podía ir todo aquel que tuviera un derecho jurídicamente tutelado que fuera vulnerado. ¿Esto de dónde surge? Del artículo 13 de la ley 12.008, que es el Código Procesal Contencioso Administrativo. Proceso, procedimiento, del proceso. Cuando yo voy a... ¿Quién puede ir a la justicia? Todo aquel que tenga un interés jurídicamente protegido, vulnerado. Cualquiera. No hace falta ya recurrir a la clasificación de derecho subjetivo e interés legítimo. Y dice el artículo 13 de la ley 12.008 para determinar quién puede ir a la justicia. Y establece que está legitimado para deducir las pretensiones previstas en el presente código toda persona que invoque una lesión, afectación o desconocimiento de sus derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico. Quien tiene un interés tutelado por el ordenamiento jurídico que fue lesionado, afectado o desconocido, ustedes saben que también se protegen los derechos de incidencia colectiva, los intereses colectivos. Entonces ahora ese concepto es mucho más amplio. Entonces este artículo 13, que está creado para determinar quién puede ir a la justicia, modificó los alcances de quién puede ir ante la propia administración, porque quien puede lo más, puede lo menos. Si yo puedo ir a la justicia, primero debo poder haber ido a la administración pública. Entonces, este artículo 10, que establece quiénes podían ir ante la administración, que antes era más amplio de quién podía ir ante la justicia, hoy debe ser entendido con los alcances del artículo 13. O sea, cualquiera, no hace falta ya acreditar un derecho subjetivo de interés legítimo. Quien acredite un interés jurídicamente protegido, vulnerado, afectado o desconocido, puede presentarse y reclamar o impugnar ante la propia administración pública, como lo puede hacer ante la justicia. Bien, entonces, como les dije, yo tengo un interés, yo pedí algo, vienen al abogado, el abogado tiene que tomar conocimiento del expediente. ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Ve el acto, necesito ver el expediente. Entonces se tiene que dirigir ante la administración pública. ¿Y qué hace? Pide vista del trámite. Hoy el artículo 11 del Decreto Ley 7647 prevé, con la modificación producida por la Ley 14.229, que la parte interesada, apoderado o letrado patrocinante, tendrán acceso al expediente durante todo su trámite. Acceso es tomar vista. La palabra vista tiene múltiples acepciones. En el procedimiento administrativo lo vamos a ver con dos acepciones diferentes.
Una es esta, vista, tomar conocimiento, acceder al expediente para ver lo que dice. Y la otra es vista cuando se le da a un organismo consultivo, organismo de contralor, en este, perdón, dictamen y vista pueden ser entendidos como conceptos semejantes o diferentes. El dictamen es cuando un organismo consultivo emite opinión, técnica o no, respecto a un determinado tema. Y vista cuando un organismo que debe emitir opinión, ya sea de contralor o no, de acuerdo al ordenamiento jurídico, se le da el traslado para que se expida sobre un determinado tema. Es lo que ocurre en el expediente con Fiscalía de Estado, que es un organismo que está destinado a controlar la legalidad, o con Contaduría General de la provincia, que tiene que cuidar los intereses patrimoniales de la provincia, se les da vista antes de dictar el acto administrativo, tienen que intervenir de acuerdo a las circunstancias, Asesoría General del Gobierno, Fiscalía de Estado y Contaduría General de la Provincia, como vamos a ver en un ratito. Pero el artículo 11, el término vista, está regulado como posibilidad de tomar conocimiento del expediente. Entonces, el artículo 11, ¿qué regula? La posibilidad de acceder al expediente durante todo el trámite. Y también prevé que se puede copiar o fotocopiar todas sus partes, pudiendo hacerlo a su cargo, obviamente, no a cargo de la administración. La norma dice que el pedido de vista puede hacerse verbalmente y se debe conceder sin necesidad de resolución expresa. ¿Y dónde se tiene que hacer el pedido de vista? Ante la oficina donde se encuentra el expediente, aunque no sea la mesa de entradas o la receptoría. Se puede presentar en la receptoría o en la mesa de entradas, en la ventanilla, donde uno realiza todos los trámites, o en la oficina donde está el expediente. Y establece la norma que el artículo tiene que ser exhibido en todas las reparticiones públicas, tanto la administración centralizada, descentralizada o entes autárquicos. Como vieron en Administrativo 1, la administración puede tener una estructura compleja, la administración centralizada, que depende del Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica propia en cabeza del Poder Ejecutivo, una estructura con personalidad jurídica propia y centro de imputación normativo diferenciado, que se denomina entidad descentralizada o ente autárquico, pudiendo distinguir una de otra de acuerdo a la finalidad. En un caso, finalidad pública, fines propios de la administración pública, y entidades centralizadas con alcance más genérico, por ejemplo, entidades que ejercen actividades comerciales o industriales, por ejemplo, el servicio de provisión de agua corriente, a través de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, una sociedad anónima estatal. En el ámbito nacional, la vista está regulada en el artículo 38 del Decreto Reglamentario 1750-72, que fue modificada en el texto ordenado 2017, incorporando la posibilidad de acceso a la vista electrónica. Y está mucho más regulada. En el ámbito provincial no se regula el efecto suspensivo. Yo tengo que tomar vista. Pido 2 días, pido la vista y todavía no me dan el expediente. Entonces, la Corte, caso Müller, reguló esta posibilidad, los efectos del acceso a la vista. Entonces, esta vista tendría que tener efectos suspensivos, porque hasta que me lo otorgan, yo pierdo días que no conozco el expediente. Y para poder defenderme, tengo que ver el trámite. Entonces, esta vista tiene que tener efectos. En el ámbito nacional fue mucho más regulado. El artículo 38 regula la vista, y también la posibilidad de que se establezca de carácter reservado o secreto de determinados momentos del trámite, o cuando éste esté en condiciones de resolver. Tiene acceso acá también, con excepción de las actuaciones que fueron declaradas secretas o reservadas. Bueno, tiene todo un mecanismo. Entonces,
tampoco establece el plazo. En el ámbito nacional prevé que el artículo 1 establece plazos, el plazo supletorio de 10 días, si no se otorga un plazo para la vista, este será en su defecto de 10 días. Bien, en el ámbito provincial no hay plazo y no se determina cuál es el efecto de la vista. Por lo tanto, en primer lugar yo tengo que pedir un plazo y tengo que pedir el efecto. ¿Para qué? Para garantizar que después yo pueda defenderme si no me quedan días para interponer el recurso. En la ley, en el decreto ley 19.549, en el artículo 1, tengo los principios, en el artículo 7 tengo los elementos. El decreto ley, como dijimos, es más viejo que su par nacional, no tengo un artículo que enuncie todos los principios, pero estos están dentro de la ley, y yo los puedo invocar. Entonces, en el ámbito, en la norma provincial y municipal, también tengo principios. Entonces, puedo invocar el impulso de oficio, instrucción de oficio, y los autores lo han derivado de los artículos 48 y 54, tanto del decreto ley 7647 del 72, como de la Ordenanza General 267. ¿Para qué me sirven estos principios? Para después yo defender, utilizar la aplicación de estos principios como argumento para justificar mis defensas en un recurso, en una presentación. El de preeminencia de la verdad material también se deriva, si bien no está previsto expresamente, en los artículos 58, 60, 74, 118, inciso C del decreto ley 7647, de celeridad. También están los artículos 7, 75, 50, 71, 80 del decreto ley 7647, el del debido proceso, debido procedimiento objetivo, porque estamos dentro del procedimiento, artículo 11, 34, 55, 108, el carácter estricto del procedimiento, hoy morigerado, transmutado por la existencia del procedimiento electrónico, escrito en papel o electrónico, artículo 29 a 47, el de iniciación de oficio, instancia de parte, artículo 10, como ya vimos del decreto ley, el informalismo moderado, muy importante, ¿por qué? Por ejemplo, yo presento una impugnación, aunque no tenga todos los elementos para impugnar el acto, lo que yo tengo que hacer muchas veces es impugnar y pedir vista. ¿Por qué? Porque por el principio de informalismo moderado, en la presentación de esta impugnación, puede interrumpir el plazo para recurrir y luego, una vez tomada la vista, incorporar los fundamentos de todo lo que yo vi después. Artículos 69, 72 y 88 del decreto ley 7646, el principio de colaboración, el principio de gratuidad de las actuaciones. Todo esto se derivan de todo el articulado, porque no tiene un artículo como el 1 de las 19.549. Tampoco tiene un artículo como el 7 de la 19.543 que enuncia todos los elementos del acto administrativo. Entonces yo los tengo que encontrar en distintos artículos. Por ejemplo, la competencia lo encuentro en el artículo 103 del decreto ley 7647 de la Ordenanza General, tienen artículos, la misma numeración. La voluntad, artículo 2 y 103 del decreto ley 7647 de Ordenanza General 267. La forma, en artículos 104, 106 y 107. El procedimiento, artículo 103. La causa, artículo 108. La motivación, artículo 108. El objeto, artículo 103. La finalidad, artículo 103. El régimen de nulidad. Si yo quiero impugnar un acto, no tengo los artículos 14, 15, 16, 17, 18 el decreto ley 19.549. El sistema de vicios, de nulidad, anulabilidad, lo hago derivar de los artículos 113, 114 y 117 del decreto ley 7647 y Ordenanza General 267. ¿Cómo complemento la interpretación de estos artículos con la jurisprudencia de la Corte? ¿Dónde busco las normas de la jurisprudencia de la Corte? En una página que es www.scba.gov.ar, y ahí voy a encontrar JUBA, que es el buscador jurisprudencial de la Corte. Y es un buscador muy bueno, y ahí voy a encontrar por voces o por artículos, tengo un sistema de búsqueda avanzada que puedo buscar el tema que yo quiero. Bien.
Después, dentro del trámite administrativo, la administración vimos que procura la verdad objetiva, tiene un plazo para resolver, tiene que constatar los hechos y sustanciar la prueba. ¿Qué prueba? El decreto ley 7647, a diferencia del decreto reglamentario, no enuncia tipos de prueba. ¿A qué recurro yo para ofrecer la prueba y sustanciarla? A las normas del Código Procesal Civil y Comercial. Si yo quiero sustanciar la prueba, puedo plantear, obviamente será el que instruye el procedimiento, es la propia autoridad administrativa, pero en general cabe recurrir al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires para establecer la estructura de cómo ofrecer y producir la prueba, que no está en el decreto ley 7647. Si puedo producir testimonial, documental, ofrecer documental, informativa, sobre todo oficios a otros organismos públicos, a terceros, pericial, y establece el artículo 55 un plazo. El plazo para producir prueba no puede ser superior a 30 días ni inferior a 10. El artículo 56 establece un plazo paralegal. Se da vista, otra vista, tercera excepción de vista. Esta vista es el alegato, plazo de 10 días al interesado para que alegue sobre el mérito de la prueba, igual que el procesal civil. La estructura del procedimiento administrativo toma la forma del proceso civil. Proceso civil, el procedimiento, la forma de los, vamos a ver que el sistema de impugnación, que tiene varias instancias, la estructura, toma la forma del proceso civil. Vamos a ver que hay una presentación, la posibilidad de producir prueba, la de alegar, y la de resolver y la de impugnar. Y después ir a la autoridad superior. Pero bueno, en los supuestos que sea necesario. Hay un plazo de 10 días para alegar. Después el artículo 57, que es el que prevé la necesidad, la posibilidad del dictamen. En el caso de Estudiantes de La Plata, en el 2002, la Corte estableció que cuando hay una necesidad de interpretar una cuestión jurídica, este dictamen jurídico tiene que ser esencial, debe estar. El artículo 57 no dice, inclusive es mucho más simple, que en el ámbito nacional, cuando regula la necesidad de dictamen jurídico, cuando haya afectado un derecho subjetivo de interés legítimo. Acá dice que cuando hayan sido sustanciadas el artículo 57 del decreto ley 7647, cuando hayan sido sustanciadas las actuaciones, el órgano ente que deba dictar resolución, solicitará dictamen asesor general de gobierno y dará vista al fiscal de Estado cuando corresponda de acuerdo a la ley orgánica de Fiscalía de Estado, que es el decreto ley 7543 del 69. Luego del cual no se admiten nuevas presentaciones. El artículo 57 establece a quienes debe darse traslado para emitir dictamen y para emitir vista. Tercera acepción del concepto de vista. Vista como alegar, vista para conocer el expediente y vista para opinar. El artículo 58 dice que la prueba, la administración, el organismo administrativo, el ente, el ministro o el gobernador, tienen que apreciarla de acuerdo al criterio de razonable criterio de libre convicción. No habla de sana crítica, es como que da un margen de apreciación mayor. Pero sí exige que haya una fundamentación, una motivación racional para subsumir los hechos en base a la prueba y determinar lo que van a resolver conforme al principio de verdad material. Bien, ¿en qué plazo hay que dictar estos dictámenes o vistas? No está en el decreto ley. Tenemos que recurrir a un decreto. El Poder Ejecutivo dictó un decreto todavía vigente, que es el 2138 del 89, que prevé que estas vistas y dictámenes tienen que resolverse en el plazo de 10 días. El artículo 1 del decreto 2138 del 89 dice que tienen que hacerlo en el plazo de 10 días, tanto la Contaduría General de la provincia, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado. Y el artículo 2 dice que si transcurrido dicho plazo sin que se hubiere devuelto el expediente,
se emitió el informe, dictamen o vista, el titular puede disponer la continuación de las actuaciones. Bien. Dijimos que fiscal de Estado, los organismos, van a emitir dictamen en los supuestos en que lo determine la ley orgánica. Y el decreto ley 7543 del año 69, en el artículo 38, regula cuándo tienen que emitir dictamen. ¿Y qué dice? No habla solo de la Fiscalía de Estado. Dice, el Poder Ejecutivo y los institutos autárquicos solo podrán decidir los expedientes que pudieran resultar afectados intereses patrimoniales de la provincia. Es decir, cuando, acá pone una limitación, dictamen cuando pudieran estar involucrados intereses patrimoniales de la provincia. Tiene que haber previo informe de Contaduría General, dictamen de la Asesoría General de Gobierno y vista del Fiscal de Estado. Está poniendo un nombre diferente. Informe de Contaduría General de la provincia, dictamen de la Asesoría General de Gobierno y vista del Fiscal de Estado. Y dice, cuando, bueno, todo proyecto de contrato, toda licitación, toda transacción. Inciso G, toda reclamación por reconocimiento de derechos por las que puedan resultar afectados derechos patrimoniales del Estado en cumplimiento de la normada artículo 143 de la Constitución de la provincia. Y en el inciso H, todo sumario administrativo cuando de modo directo existan intereses fiscales afectados. Se exceptúan los sumarios sustanciados contra personal de policía y servicio penitenciario que tienen sus regímenes propios. Y, inciso I, todo recurso contra actos administrativos para cuya formación se haya requerido la vista del fiscal. Es decir, contra el acto original y tiene que intervenir cuando se le dé vista respecto al acto originario y respecto del recurso cuando hay intereses patrimoniales en juego. La intervención de la Asesoría General de Gobierno hoy en día está regulado en la Ley de Ministerios. Vimos que estaba en la Ley Orgánica de Fiscalía y en la Ley de Ministerios. La Ley 15.164. Lo regula en el artículo 40. Y prevé que deben elevarse a consulta Asesoría General de Gobierno y además de los asuntos en que haya interés general de la provincia, aquellos que sean de magnitud por los intereses en juego. Artículo 40 de la Ley 15.164 de la Ley de Ministerios. Otro artículo importante es el artículo 62 relativo a las notificaciones. ¿Por qué? Porque la notificación es la que a mí me va a determinar el momento. Primero, cuando yo conozco lo que resuelve la administración. Tengo que, la notificación me tiene que permitir conocer el contenido del acto. Y el artículo 62 del decreto de la ley 7647 es el que establece cuál es el contenido de esas notificaciones. Las notificaciones ordenadas en las actuaciones administrativas deben contener la pertinente motivación del acto y el texto íntegro de la parte resolutiva con la expresión de la carátula y la enumeración del expediente correspondiente. Yo tengo que saber a qué expediente tengo que recurrir, encontrarlo, tengo que saber cuál es la autoridad administrativa que lo emitió. Tengo que saber, acá dice el texto íntegro, la parte resolutiva y la parte pertinente de la motivación. La motivación tiene que ser, la parte que se transcribe tiene que ser suficiente para entender los fundamentos de por qué se dictó el acto administrativo. Si yo no, tengo que ir y tomar vista y conocer la resolución con el contenido del expediente administrativo. Ahí me empiezan a correr los plazos, a partir de la notificación del acto administrativo. Y los plazos son cortos. Los plazos para impugnar generalmente son de 10 días. Puede ser menos. El plazo general acá es de 10 días. Bien. Y otro artículo importante es el 77. El artículo 77 establece los plazos supletorios. Entonces, el artículo 77 establece plazos generales. Para registro de resoluciones, pases a oficinas, 2 días. Provincias de mero trámite, 3 días. Notificaciones, a partir de que la autoridad dispone de notificación y la persona que va a notificar la cumple, 3 días. Informes administrativos no técnicos, 5 días. Dictámenes de pericias o informes técnicos, 10 días.
que se puede ampliar hasta 30 días y el agente se tiene que trasladar. Decisiones relativas a peticiones del interesado referidas al trámite del expediente y recursos de revocatoria, 5 días. La decisión definitiva sobre la petición del administrado o reclamación del interesado, 10 días para resolver decisión definitiva sobre la petición o reclamación del interesado, 10 días para resolver recursos jerárquicos, y en los demás casos 30 días contados de la fecha en que las actuaciones se reciban con los dictámenes legales finales, que son los que vimos recién. Después, como vimos en el capítulo recursos, regula. Recurso de revocatoria, recurso jerárquico y recurso de apelación, que tienen distintos alcances. Yo voy a impugnar cualquier acto de gravamen. Con el recurso de revocatoria, cualquier acto final, interlocutorio y medio trámite que me ocasione una lesión. Las medidas preparatorias que son del ámbito interno de la administración en principio no se impugnan. El artículo 88 dice que, haciendo aplicación, como les dije antes, del principio de informalismo moderado, que los recursos deben proveerse y resolverse cualquiera sea la denominación que el interesado les dé. Cuando resulte indubitable que quiso impugnar el acto administrativo. El recurso, por el artículo 89, el recurso de revocatoria procede contra toda decisión que reúna los requisitos del 86. Me ocasionó gravamen, cualquiera fuera el acto, definitivo, interlocutorio de trámite. ¿Qué plazo hay? El artículo 89 determina que se tiene que articular dentro del plazo de 10 días. Tiene que ser fundado en el mismo acto que lo interpongo. Pero como viene el 88, no importa si el recurso, cualquiera fuere su denominación, y aunque fuere incompleto, vale como recurso. El artículo 91 dice que el de revocatoria se resuelve por la propia administración que dictó el acto, que tiene que resolverse sin sustanciación. El artículo 91 prevé que el revocatorio lleva el jerárquico en subsidio. ¿Qué implica? Implícitamente, quien dictó el acto y recibió un recurso revocatorio lo tiene que elevar al superior, aunque la parte no lo hubiera pedido, porque implícitamente tiene el jerárquico. En el caso que lo rechace, lo tiene que elevar al superior, dentro de las 48 horas. La parte puede ampliar fundamentos. El recurso jerárquico yo lo puedo presentar directamente, porque puede no interesarme, o puedo pensar que la autoridad no va a cambiar su posición. ¿Para qué plazo tengo para articular recursos jerárquicos en la provincia? 10 días. Existe otro recurso previsto contra las decisiones de entidades autárquicas. Pero el artículo 94, creado para otra época, prevé que este recurso de apelación solamente procede cuando las decisiones finales de las autoridades de los entes autárquicos no dejen abierta la acción contenciosa administrativa. Entonces, ¿cuáles serían estos supuestos? Hutchinson expone que esto es cuando lo emite en ejercicio de potestades discrecionales y cuando lo sea frente a quien invocó para su legitimación un interés legítimo. Hoy en día ambas cuestiones están superadas. Ya no existen actos totalmente discrecionales. La Corte ha aceptado y ha evolucionado, el Código Nuevo ya no acepta esta categorización. Todos los actos cuando hay un interés jurídicamente tutelado y ha vulnerado la esfera jurídica de una persona, tiene la posibilidad de la justicia. Por lo tanto,
cualquier acto que esté en estas condiciones, y cualquiera sea el interés jurídicamente tutelado, ya no el interés legítimo, va a poder ir a la justicia. Por lo tanto, este recurso de apelación ha perdido virtualidad. Podríamos entender que en forma optativa se podría articular un recurso de apelación contra lesiones de ente autárquico, pero optativo. La persona podría recurrir igualmente a la justicia y debe ser resuelto por el Poder Ejecutivo. Y este artículo, a diferencia del ámbito nacional, que establece que el control de legalidad sea solo para aquellos creados por las el legislativo establezca que por constitución se prevea que sea el legislativo quien crea los entes de la entidad autárquica, limita el control solamente a la legalidad. El control puede ser de legalidad y de oportunidad, mérito, conveniencia. Este artículo 94 lo limita solo al control de legalidad. Por otro lado, se prevé en el artículo 95 la impugnación directa de actos de carácter general, de actos normativos, de reglamentos, previendo un recurso específico que indica que debe recurrirse directamente a la autoridad que dictó la medida general. Bien. Todo esto ha sido modulado por la ley 12.008, que ahora permite que pueda, si el acto proviene de la autoridad resolutoria final, aún de oficio, o aquella que tenga competencia delegada, se puede ir directamente, ese acto es final, causa estado, y se puede recurrir directamente a la justicia. Bien, este es el marco de impugnación de actos en el ámbito provincial y municipal general. Por otro lado, si bien la autoridad máxima en la provincia es el gobernador, por la complejidad de los temas y la necesidad de delegación, de repartir competencias, las normas prevén posibilidades de delegación. Es así que la ley de ministerios, la ley 15.164, que ya les mencioné, del año 2019, con las modificaciones introducidas por la ley 15.309 del año 2021, prevé la posibilidad de delegación en el artículo 11. Hoy en día hay un decreto, el 272 del 2017, que establece la delegación en los ministros, secretarios del Poder Ejecutivo, titulares de organismos de la Constitución, asesores generales de gobierno, que en el artículo 1, inciso 18, prevé la delegación de la resolución de los recursos jerárquicos previstos en el artículo 100 del decreto ley 7647. Por lo tanto, yo tengo que ver, no necesariamente tengo que ir al gobernador, y la cuestión se termina en el ministro o en la autoridad superior del ente descentralizado o ente autárquico. Por ejemplo, podemos encontrar en una resolución que al rechazar el recurso jerárquico digan que está agotada la instancia. Entonces yo no me preocupo por tratar de ir hasta el gobernador. E invocan el artículo 97, inciso B, del decreto ley 7647. ¿Qué dice el artículo 97? Dice, los recursos jerárquicos de apelación no proceden en determinados supuestos. A, cuando la ley haya regulado, un modo expreso, una tramitación especial. B, cuando los actos administrativos definitivos dictados con audiencia o intervención del interesado dejen expeditar la acción contenciosa administrativa. Entonces, si ya dice que ya se terminó el agotamiento de la vía, causar estado, es dejar expedita la acción contenciosa administrativa. Es ir por todas las autoridades que necesité llegar para obtener la de la última, del gobernador o del ministro. Como en virtud de la delegación tuve que ir al ministro y ya terminé. Y la última C, contra los actos de los entes autárquicos cuando se cuestiona el mérito de los mismos, por la limitación
habíamos visto en el artículo 94, que era solo al control de legalidad. Bien, entonces, nosotros tenemos que ver que tenemos que agotar la vía, que muchas veces hay delegación administrativa que me dice que no tengo que ir hasta la última, hasta el gobernador, porque hay una autoridad con competencia resolutoria final delegada, y esto me lo permite el Código Procesal Contencioso Administrativo. Y lo que sí tengo que ver es que tengo que cumplir con todos esos recursos y pasos procedimentales previos para poder recién ir a la justicia a hacer valer mi derecho. Bueno, con esto cerramos, quedamos en las clases a disposición o por mail para poder recibir las consultas o las dudas que tengan sobre estos temas. Muchas gracias y nos vemos.